a esta importante reunión que encabeza el doctor Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda y Crédito Público, el licenciado Gabino Cue Monteagudo, gobernador del estado de Oaxaca y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Asimismo, Francisco Domínguez Servién, gobernador del estado de Querétaro y coordinador de la Comisión de Hacienda de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Agradecemos, señores gobernadores y autoridades que nos acompañan, su destacada presencia. Tiene el uso de la palabra el maestro Rolando García Martínez, secretario técnico de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Por favor. De los señores gobernadores que nos acompañan, tengo el honor de ser quien agradezca en nombre del gobernador Francisco Domínguez Servién el que haya usted aceptado esta invitación para acompañarnos el día de hoy, señor secretario, doctor Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de la República. Doy la bienvenida a todos y a todas ustedes a esta reunión de instalación de la Comisión de Hacienda de la CONAGO. En la Conferencia Nacional de Gobernadores tenemos muy claro que los nuevos tiempos de la democracia que abrazan a México deben expresarse en una elevada responsabilidad pública para no empeñar el presente y el futuro de México y sus estados federados con decisiones y coyunturas alejadas de la planeación y la disciplina presupuestal. Una reunión que sin duda en esta parte pública y sin duda en la parte privada nos permitirá que los gobiernos estatales trabajemos siempre con definición clara en la responsabilidad y sensibilidad social para dar atención a las necesidades más urgentes de nuestra gente, así como para el aprovechamiento de las potencialidades de cada una de las entidades del país a través de la implementación de proyectos de inversión que promuevan el desarrollo social y económico de todas las regiones de México. En esta tarea resulta indispensable avanzar en la mejora continua de los gobiernos locales, porque solo así estaremos dando respuesta a los anhelos de una sociedad cada vez más informada y actuante que demanda a sus gobernantes orientar los presupuestos nacionales a las mejores causas de la República. Este encuentro, sin duda, nos permitirá compartir en su momento la agenda de prioridades y perspectivas de las entidades federativas con miras a la integración del paquete económico que el Gobierno de la República presentará pronto en otras reuniones de trabajo con el señor secretario, si así lo determina, precisamente para presentar en tiempo y forma al honorable Congreso del Estado. No quisiera extenderme más, pero simplemente quiero reiterar a nombre de la gobernadora del Estado de Sonora, de los gobernadores de México y del jefe de gobierno de la Ciudad de México, agradecer nuevamente al secretario de Hacienda y Crédito Público, al doctor Luis Videgaray, su participación en esta reunión de instalación de la Comisión de Hacienda que hoy nos convoca y con la certeza de que habrá de los resultados de ella contribuir a la integración de políticas y acciones concretas que beneficien a nuestras entidades y a la República. A mí no me resta más que agradecer también la presencia de todos los gobernadores aquí presentes y desearle el mayor de los éxitos a nuestro colega y amigo, al gobernador Francisco Domínguez Servién, gobernador constitucional del Estado de Querétaro, en esta encomienda que a partir de hoy asume. Quiero decirles que la CONAGO es el encuentro donde todos los gobernadores tomamos decisiones. El día de ayer tuvimos un encuentro muy importante para abordar temas relacionados con la educación. Hoy, sin duda, con la presencia del señor secretario Luis Videgaray, esta reunión es de la mayor importancia porque a todos los gobernadores, a la gobernadora y al jefe de gobierno de la Ciudad de México nos interesa contribuir desde nuestras trincheras en las políticas públicas que promueve la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Bienvenido, señor secretario, y gracias por el tiempo que hoy nos dispone en el seno de la instalación de esta Comisión de Hacienda que en la CONAGO se está instalando el día de hoy. Con el permiso del señor secretario, muy buenas tardes. Saludo al doctor Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda y Crédito Público, al licenciado Gabino Cue, gobernador constitucional del Estado de Oaxaca y presidente de la CONAGO. Saludo también a los vicecoordinadores de la Comisión de Hacienda de la CONAGO. Primero quiero agradecer
de forma muy cumplida la confianza que me han brindado mis compañeros gobernadores. Han puesto sobre mí el alto honor y la responsabilidad de representarlos como coordinador de la Comisión de Hacienda de la CONAGO. Es una gran distinción para mí. Lo asumo junto con mis compañeros vicecoordinadores con entusiasmo, voluntad y trabajo permanente. Desde aquí vamos a poner respetuosamente acciones que busquen el fortalecimiento de las haciendas públicas estatales, así como para impulsar el federalismo hacendario. Propondremos acciones que permitan a los 3 órdenes de gobierno contar con los recursos fiscales suficientes para cumplir cada uno desde su esfera con las responsabilidades asumidas ante toda la sociedad mexicana. Hoy resulta claro que no hay recursos suficientes para atender las amplias y urgentes demandas ciudadanas en cada una de nuestras entidades federativas. Tenemos grandes retos: mejorar las condiciones de vida de la población, abatir los indignantes índices de marginación y pobreza que surcan y brechan en numerosas regiones de nuestra geografía nacional, impulsar la equidad de oportunidades de educación, salud, incidir en la generación y crecimiento de empleo digno y bien remunerado, recomponer y dar fuerza al tejido social. Para ello es necesario que Federación, estados y municipios contemos con un mayor nivel de ingresos. Hemos avanzado. Los indicadores de la recaudación fiscal sobre el PIB de los últimos años muestran un crecimiento del 18.5% en 2010 a 19.6% actual. No obstante, el trabajo de esta materia aún es dilatada en su magnitud. La medida para los países miembros de la Organización de la Cooperación y de Desarrollo Económico de la OCDE es de 33.7%. México se encuentra en el lugar 34, último entre los países que integran este organismo internacional. El informe de estadísticas tributarias en América Latina y del Caribe 1990-2013 muestra que México se ubicó por debajo de la media de los 20 países seleccionados, que fue de 21.2%. Solo superándonos ligeramente a países, superamos a Ecuador y a Nicaragua. Así que debemos de trabajar con unidad de propósito en 2 grandes vertientes, tanto en el incremento de los ingresos fiscales, vuelvo a repetir, de los 3 órdenes de gobierno, como en la eficacia y en la eficiencia del gasto público. Las cuentas públicas del 2014 señalan que del total recaudado en el país, los impuestos federales representan 93%, los ingresos estatales solo 4.3% y los municipales un solo 2.7%. Cada orden de gobierno debe de asumir su responsabilidad recaudatoria, derivada de las propuestas tributarias con las que cada uno cuenta. En su caso, se deben de replantear dichas potestades con la finalidad de que las ejerza quien sea más eficiente en la recaudación. De la mano está también la responsabilidad en el ejercicio del gasto, en donde se privilegie el gasto social sobre el gasto administrativo, donde se privilegien los resultados sobre los procedimientos, de donde se fomente el crecimiento económico, donde los recursos se ejerzan con transparencia, donde haya beneficios claros para todos nuestros ciudadanos y donde la sostenibilidad de las finanzas públicas permitan financiar el desarrollo. Con una contratación responsable, y esperemos que no sea así, de deuda, siempre sin hipotecar el futuro de generaciones venideras. Las entidades federativas hemos avanzado en materia de ingresos. En el periodo 2010-2015, la relación entre los ingresos propios e ingresos totales de los estados mostró una evolución favorable, de 8.49% en 2010 a 10.89% en el 2015. De acuerdo
a las cuentas públicas, los estados incrementamos nuestros ingresos propios en términos nominales en 101.1%, mientras que los ingresos federales lo hicieron en 45.7%. A su vez, y aquí lo quiero decir, la deuda estatal creció en 74.1%, lo que muestra claramente la necesidad que las entidades federativas en contar con más recursos fiscales y también con la urgente necesidad de contar con una ley que norme su constitución de cada quien. Señor secretario, esta comisión tendrá entre sus prioridades la adopción de implementar de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y municipios, ley que con visión y responsabilidad tuvo a bien promulgar el presidente de la República el pasado mes de abril. Es una disposición que contiene acciones en materia de deuda, control interno, transparencia y sustentabilidad de las finanzas, destacando el concepto de balance presupuestario de los recursos disponibles. Es claro que cada entidad federativa afronta retos particulares para su puntual implementación. Confío que contando con el valioso y decidido apoyo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estemos dando cabal cumplimiento a esta norma. Trabajaremos en presentar propuestas que enriquezcan la disciplina del paquete económico que se discutirá con el legislativo. Al interior de esta Comisión de Hacienda de la CONAGO, confortaremos una propuesta a la Secretaría de Hacienda que contenga la priorización de las obras que por entidad federativa y sugerencias que permitan disponer con oportunidad de los recursos aprobados. Esta comisión vamos a trabajar con un modelo participativo de mesas de trabajo. Estaremos generando propuestas que permitan el fortalecimiento de las haciendas públicas estatales, la adopción e implementación de la Ley de Disciplina Financiera y el fortalecimiento, el diálogo entre la CONAGO y la Secretaría de Hacienda para la presentación del paquete económico ante el honorable Congreso. Pueden estar seguros, la Confederación Nacional de Gobernadores y su Comisión de Hacienda son y seguirán siendo espacios republicanos para el diálogo y debate serio e informado, para el diagnóstico nacional y las propuestas que permitan un renovado impulso al federalismo hacendario. Sumemos, pues, nuestros esfuerzos y visiones a favor de un mayor número para las personas. Nos unen a todos las mismas convicciones, lograr que el dinero de los mexicanos sirva para financiar redes de bienestar y consolidar el papel de la CONAGO como un referente de las causas federalistas por el bien de nuestro gran país, México. Muchas gracias. Saludo también con mucho gusto y lo felicito por asumir esta nueva responsabilidad al interior de la CONAGO, al gobernador constitucional del estado de Querétaro, Francisco Domínguez, deseándole mucho éxito y expresándole desde ahora nuestro absoluto deseo de tener un diálogo franco, abierto, constructivo y una gran colaboración para los fines en que compartimos todos un propósito. Porque no se nos debe olvidar que los recursos que administran los gobiernos no son de los gobiernos, son los recursos que derivan del pago de impuestos, de contribuciones de las y los mexicanos y por lo tanto estamos obligados a hacer el mejor uso posible de estos recursos escasos. Son tres objetivos que también representan tres retos importantes hacia adelante. El primero, en un entorno internacional muy complejo, con bajos precios del petróleo, gran volatilidad en los mercados financieros internacionales y riesgos de carácter geopolítico que creo que son evidentes, preservar la estabilidad financiera del país con un objetivo, que es que México siga creciendo y siga creciendo de una manera equilibrada. Al mismo tiempo, tenemos el reto
del cumplimiento de los objetivos del gasto público, el lograr que los 3 niveles de gobierno tengan la capacidad financiera para cumplir con sus obligaciones frente a la ciudadanía, para entregar los bienes y servicios públicos, la infraestructura, los programas que la ciudadanía espera y espera con razón y derecho que lleven a cabo los gobiernos. Y hay un tercer reto, que hoy tal vez es tan importante como los 2 anteriores en el ánimo de la ciudadanía en México, que es no solamente el que se ejerzan los recursos y que haya recursos suficientes, sino que se ejerzan con transparencia, con claridad y con eficacia. Que haya un manejo responsable de las haciendas públicas y que sea todo esto de cara a la ciudadanía rindiendo cuentas de manera efectiva. Estos 3 retos sin duda marcan la agenda de esta Comisión Ejecutiva de Hacienda de la CONAGO, pero también definen los retos hacendarios que enfrentamos en el país. En materia de estabilidad, es notable el hecho de que en un entorno global tan complejo, México sigue creciendo y sigue creciendo con estabilidad. Acabamos de conocer los datos del crecimiento en el mes de mayo, según el INEGI. Se confirma que la economía mexicana sigue creciendo. El día de ayer conocimos los datos del crecimiento de las ventas del comercio en el mes de mayo, que fueron superiores a lo que se esperaba por parte de los analistas económicos, que muestra que el crecimiento económico no solamente se mantiene, sino que además continúa siendo impulsado por el mercado interno, por la demanda doméstica. Y esto tiene que ver con la estabilidad de precios y con la creación de empleo. Hoy INEGI nos acaba de dar un dato también alentador, que es que continúa disminuyendo la tasa de desempleo. Estamos ya en los niveles previos a la crisis de 2008, después de muchos años de estar por arriba de estos niveles. En la administración del presidente Enrique Peña Nieto se han creado ya más de 2 millones de empleos formales. Todo esto ocurre, e insisto, en un entorno internacional muy complejo, porque en México tenemos un compromiso prioritario con la estabilidad. Esto implica política monetaria que corre a cargo del Banco Central, el Banco de México, una política monetaria responsable, consistente, creíble, es solidez de nuestro sistema bancario y también finanzas públicas sanas y ordenadas. Y esa es la prioridad en primer lugar en el manejo de la hacienda pública. Lograr que la trayectoria fiscal de nuestro país proteja el entorno de estabilidad y que permita que siga creciendo nuestra economía. Las decisiones que habremos de presentar a la discusión en el Congreso de la Unión a partir de septiembre tendrán como eje primero preservar, proteger la estabilidad de la economía mexicana, proteger nuestro crecimiento, proteger la creación de empleos, que sigamos teniendo inflación baja, es decir, proteger la economía de las familias mexicanas. Y en este entorno le toca al gobierno, particularmente al gobierno federal, apretarse el cinturón. Y eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que vamos a seguir haciendo mediante ajustes al gasto público. En materia de recursos hacia los estados y los municipios, los recursos que les permitan cumplir con sus obligaciones frente a la ciudadanía, sus obligaciones en materia de creación de infraestructura y de proveer servicios públicos, programas sociales, aquí tenemos una buena noticia. Y esto lo quiero decir con toda claridad porque a veces escapa al análisis público que 2016 ha sido un muy buen año para los ingresos de las entidades federativas. Este es un año en que tenemos las participaciones federales a los estados y por lo tanto a los municipios por arriba de lo programado. Tenemos, y esto es no solamente para algunos estados, para todas las entidades federativas, para las 32 entidades federativas, los 31 estados
y para la Ciudad de México las participaciones están por arriba de lo que se había programado cuando se aprobó la Ley de Ingresos. Los números nos reflejan que en términos porcentuales las participaciones están 6% por arriba de lo programado y en números absolutos 23.545 millones por arriba de lo que se había programado. Estos 23.000 millones de pesos, 23.500 millones de pesos adicionales, representan una mayor capacidad de los estados y también de los municipios para cumplirle a la ciudadanía. Y representan también una menor presión para las entidades federativas que no necesitan recurrir al endeudamiento como lo tendrían que haber hecho ante la ausencia de estos recursos excedentes. Esto deriva, ¿por qué los estados y municipios tienen mayores recursos provenientes de las participaciones federales en estos primeros 7 meses del año, ya incluyendo el mes de julio? Tiene que ver con la implementación de la reforma hacendaria aprobada por el Congreso de la Unión en 2013 y que entró en vigor en 2014 y que ha significado un incremento muy importante de los ingresos tributarios no petroleros. Y hay que recordar que la recaudación federal participable está fundamentalmente asociada a los ingresos no petroleros. Es decir, mientras que los ingresos del gobierno federal se ven mermados por la caída del precio del petróleo, los ingresos de las entidades federativas se han visto protegidos, no solo eso, han sido superiores por el buen comportamiento de los ingresos tributarios no petroleros, tanto en IVA como en impuestos sobre la renta a personas físicas y personas morales. Esto representa una gran oportunidad para los estados y municipios y representa también la obligación de que sean ejercidos con transparencia y con responsabilidad. Y aquí, al hablar de la responsabilidad hacendaria en los estados y los municipios, es de reconocerse que hemos dado pasos como Estado mexicano, pasos contundentes, realmente transformadores en el marco jurídico para el manejo de las haciendas públicas y la contratación de endeudamiento en los estados y municipios. La reforma constitucional en materia de responsabilidad financiera de los estados y los municipios es una de las grandes transformaciones que se han vivido en las finanzas públicas en México en las últimas décadas, me atrevo a decir. Es una reforma que, por cierto, fue una de las primeras propuestas del presidente Enrique Peña Nieto cuando asume la presidencia de la República el 1 de diciembre de 2012. Era parte de la agenda del Pacto por México y hay que decirlo, surge de la discusión en el Senado de la República. Y varios de los que hoy son integrantes de esta Comisión de Hacienda eran senadores y les tocó participar de manera muy activa en el diseño de esta nueva normatividad. Después de la aprobación de la reforma constitucional, que por cierto no fue un proceso ni corto ni fácil, implicó un gran debate político, a veces entre las cámaras, finalmente se aprobó y este año el presidente de la República ha promulgado las leyes reglamentarias, particularmente la Ley de Disciplina Financiera, que hoy ya obliga a las entidades federativas a manejar sus recursos de una manera mucho más transparente y con mayor responsabilidad, y también establece obligaciones de control a el ámbito federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El grueso de las obligaciones para los estados entran en vigor en 2017, en 2018 para los estados, para los municipios. Sin embargo, hay ya pasos importantes que tienen que darse en este año 2016. Resalto, en primer lugar, la adecuación de las leyes de los estados, que tienen que conformarse al nuevo marco constitucional, teniendo como término octubre de este año, para que todas las entidades federativas hayan hecho los ajustes correspondientes en sus leyes estatales. Y en segundo lugar, y esto le corresponde a la Secretaría de Hacienda, la emisión de las distintas reglas de carácter administrativo para implementar la reforma. Destacan entre ellas el reglamento del registro único de deuda pública, el reglamento
para el sistema de alertas, que es un elemento clave para que funcione bien y esta reforma le ponga un límite al exceso del endeudamiento en los estados y los municipios, y otra serie de disposiciones, formatos que harán operativo este sistema. Más allá de los tecnicismos y de los elementos jurídicos, aquí hay que recordar que estamos respondiendo a un reclamo ciudadano, a un legítimo reclamo ciudadano, que es poner orden en las finanzas de los estados y municipios y ponerle un límite a los excesos en el endeudamiento de algunas entidades. Ese es el reto que tenemos hoy frente a nosotros y esto es algo que queremos hacer muy de la mano de los gobiernos de los estados, en el ámbito de la reunión, la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales y, por supuesto, y de manera muy destacada, de esta Comisión de Hacienda de la CONAGO. La Secretaría de Hacienda ha venido trabajando estos proyectos de reglamentación de manera abierta de cara a la sociedad y eso incluye a los gobiernos de los estados. Lo estamos haciendo también con la participación de distintas organizaciones de la sociedad civil, de especialistas del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial. Y aquí lo que queremos es tener una participación propositiva, muy activa por parte de los gobernadores y de sus equipos de trabajo. Los tiempos que establece la ley son muy claros, hay límites, hay plazos que vamos a cumplir, pero dentro de estos plazos queremos que sea un esfuerzo plenamente colaborativo, un ejercicio abierto de cara a la sociedad y con siempre con la visión de los estados y municipios reflejados en las decisiones que habrá de tomar la Secretaría de Hacienda. Estoy seguro que frente a estos retos que tiene la nación, el reto de proteger a nuestra economía del entorno internacional, de proteger nuestro crecimiento, de proteger los empleos, el reto de cumplirle a la ciudadanía en la creación de infraestructura, en los programas sociales y el reto de hacerlo de una manera transparente y responsable, tendremos una gran capacidad de trabajo en equipo, porque a final de cuentas la CONAGO es un espacio de consenso, es un espacio de construir más allá de los colores partidistas, de construir por México. Así lo ha acreditado siempre la CONAGO y estoy seguro que en esta nueva etapa la Comisión de Hacienda habrá de jugar un papel muy positivo y muy constructivo y tendrán siempre, señor gobernador del Estado de Querétaro, señores gobernadores que integran esta comisión, tendrán siempre la absoluta disposición de la Secretaría de Hacienda y de su titular para hacer con ustedes equipo por México. Muchas gracias y muchas felicidades.